Bueno, yo trataré, durante mucho tiempo estamos preocupados del queratocono y su manejo, ¿cierto? Y trataré de simplificar este mismo porque muchas veces recibimos pacientes en interconsulta bastante confusos por las distintas opiniones. Así que la idea de esta presentación es tratar de simplificar el manejo del... Hacia la derecha, ahí está. Basado principalmente en la agudeza visual, que es la que tenemos que preservar, ¿cierto? Es así como en el grado 1 nosotros podemos encontrar queratoconos muy incipientes, que los detectamos fundamentalmente en la cirugía refractiva y en queratoconos muy asimétricos, ¿ya? Y estos queratoconos muchas veces tienen 20-20 sin corrección. Entonces, nosotros lo clasificaríamos como un grado 1. El grado 2 es cuando ya requieren algún grado de corrección óptica, ¿cierto? Y con la corrección óptica seguimos consiguiendo una visión de 20-20. Y el estado 3, en que ya no corrigen 20-20 con la refracción al aire, sino que tenemos que indicarle un lente de contacto gas permeable para obtener la visión 20-20, pero seguimos con muy buena visión. En estos tres estados, nosotros tenemos que observar estrictamente cada 6 meses con una topografía o tomografía, ¿cierto?, para evitar la progresión de este queratocono y la disminución de la visión en cualquiera de sus etapas, a su vez de tratar la alergia, ¿cierto?, y evitar que se refrieguen los ojos. Por lo tanto, en los grados 1, 2 y 3 tenemos que siempre estar atentos a si progresa o no el queratocono. Si no progresa, seguimos con la estricto control cada 6 meses, y si progresa, tenemos que hacer rápidamente un crosslinking para preservar la visión en el estado que está, ya sea sin corrección, con corrección o con lente de contacto. Ahora, ¿cuáles son los criterios de progresión? Porque es muy importante estar atento. El comité Global Consensus on Keratoconus que se juntó en el 2015, ¿cierto?, dio como criterio de progresión la progresión cuando baja la visión a la agudeza visual mejor corregida o cuando hay un cambio en la refracción, ¿cierto? Además tenemos que ver un cambio mayor de una dioptría, especialmente en la K2, como nos dijo hace poco Frank Larkin en el curso El Salvador, que era más importante que observar la K-Max, ¿cierto? Y el índice inferior superior, el KISA, etc. Es decir, tenemos que estar atentos a todos los parámetros e índices que nos van a mostrar la topografía o la tomografía. Y también tenemos que tener en consideración que habrá mayor progresión y más rápido a menor edad, y eso es muy importante en los niños. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de un paciente de 22 años estable desde el año 2017 con visión 1,2 en su ojo derecho, sin corrección prácticamente, y con corrección de 1 en su ojo izquierdo. Y ese es el queratocono bastante asimétrico, ¿cierto? Aquí tenemos otro ejemplo en la etapa 2 en que hay una progresión en el ojo derecho. Como ustedes pueden ver ahí, el diferencial abajo a la izquierda, desgraciadamente no hay un puntero, abajo a la izquierda, vemos que está amarillo, lo que indica que hay una cierta progresión en el tiempo y por lo tanto tenemos que pensar en el crosslinking. Crosslinking que en el ojo derecho, entre el último y el segundo, el mapa del medio, hay una progresión que se ve en el amarillo abajo, ¿cierto? Y se aplica crosslinking y se aplana como se ve en el de la izquierda. Por lo tanto, aquí tenemos en el ojo derecho una sospecha de crosslinking clara en que tenemos que indicarlo, y abajo claramente ya se indicó el crosslinking con muy buena respuesta. Aquí tenemos un caso de etapa, un ejemplo en la etapa 3, ¿cierto?, en que aquí podemos ver un diferencial de 4 años de crosslinking, y ese es el efecto del crosslinking, y en el ojo izquierdo de la misma manera.
Ahora, la etapa 4 sería ya cuando no tolera el lente de contacto, ¿cierto? Y si hay queratometrías menores de 55, 56, 58, eso es relativo de acuerdo a la adaptación del lente de contacto. Hoy día se pueden adaptar lentes de contacto de fijación escleral con curvaturas bastante altas, pero en general, a modo general, si no tolera el lente de contacto y tenemos una queratometrías menores de 25, podemos indicar anillo, porque mayores de 55, 58 ya no tiene ningún sentido los anillos. Acuérdense que nos van a aplanar la córnea alrededor de 2 o 3 dioptrías y no más. Entonces, si hay un grado 4 y no tolera el lente de contacto con menores de 55, con queratometría menores de 55, entonces ponemos anillo, y aquí podemos ver una topografía en que el de la derecha, ¿cierto? Era el queratocono, se ponen los anillos aplanándose y vemos el efecto de aplanación de los anillos en el diferencial ahí abajo. Ahora, la etapa 5 es cuando no tolera el lente de contacto, ¿cierto? Pero tiene queratometrías mayores. Y en esos casos tenemos que recurrir al DALC, ¿cierto? O a la queratoplastia lamelar profunda, en que no hay ninguna duda que es la mejor opción quirúrgica cuando tenemos que operar el queratocono, puesto que, y ya lo vamos a analizar, tiene una excelente sobrevida y hay mucho menos complicaciones con respecto a la queratoplastia penetrante. Aquí tenemos un ejemplo de etapa 3 y 4, es un niño de 11 años, esto uno lo ve de vez en cuando, niños bastante menores, con un ojo derecho, con esa refracción llega a 0,4 y con el ojo izquierdo con un queratocono bastante más pronunciado en que llega a esa visión. Aquí no hay duda entonces, en el ojo derecho le indicamos un crosslinking más un lente de contacto gas permeable, y en el ojo izquierdo, si no tolera el lente de contacto, tenemos que recurrir al DALC, pues tiene una queratometría de 65 dioptrías. No se nos va a ocurrir, ¿cierto?, en este caso poner anillo, porque no tendría ningún sentido. Y finalmente la etapa 6, en que es ya la etapa de la resolución total o la evolución natural total del queratocono progresivo, ¿cierto?, en que tenemos un hidrops y ahí en la mayoría de las veces tenemos que hacer una queratoplastia penetrante, aunque sí se puede hacer a veces un DALC. En el grado 6, ¿cierto?, el hidrops que todos conocemos, la etapa final de la evolución del queratocono. Ahora, el dilema es cuándo hacer el diagnóstico precoz del queratocono o de la progresión del queratocono, porque la idea es detectar esta progresión o el queratocono lo antes posible. Y ese es el gran dilema. En este estado, por ejemplo, en que en el otro ojo en general se ve muy asimétrico y muy avanzado. Entonces uno pesquisa y debe proteger la visión o preservar la visión del ojo con el queratocono incipiente. Y aquí el mismo comité del Global Consensus on Keratoconus del año 2015 dice que la progresión del estasa está definida por un cambio consistente en al menos 2 de estos parámetros, ¿ya? El encurvamiento de la cara anterior de la córnea, el encurvamiento de la cara posterior de la córnea y el adelgazamiento, ¿cierto?, de la cara del epitelio corneal y de la cara posterior de la córnea. Bueno, tal como nos dijo recién Reinstein, el encurvamiento de la cara posterior lo hemos estado cuestionando muchos años y vemos que en muchos casos no es el primer parámetro a observar. Por lo tanto, no deberíamos estar esperando una alteración de la cara posterior o un agravamiento de la cara posterior sin ver los otros parámetros. Y nosotros hicimos hace poco tiempo atrás un estudio para comprobar esto, o por lo menos para estudiar los distintos parámetros, al OPD y al Pentacam, ¿cierto? ¿Cuáles? Para detectar los parámetros más sensibles para el cambio o la progresión o la detección del queratocono incipiente o subclínico. Y esto, entonces tomamos
una serie de ojos mínimamente afectados, contralaterales, en un queratocono muy asimétrico como se ve en este ejemplo. Y eso lo comparamos con ojos normales, es decir, los queratoconos subclínicos, ¿cierto? Lo comparamos con ojos normales y las conclusiones fue, obviamente, como otros también lo han concluido, en que solo algunos parámetros del OPD y del Pentacam son útiles para detectar el queratocono precoz. Y para hacer un resumen, ¿cierto? Lo más importante es que los índices topográficos anteriores siguen siendo válidos para discriminar ambos grupos, apoyando de que la superficie corneal anterior se altera antes de la posterior. Y ustedes pueden ver aquí, y Reinstein también lo demostró lo demostró ahora, en que ahí tenemos unos índices amarillos de la cara anterior, de la cara anterior. Sin embargo, la cara posterior está absolutamente inalterable al Pentacam. Por lo tanto, lo que nos da el diagnóstico más precoz en este caso es la cara anterior. Y el índice de progresión paquimétrica, ese es muy importante. Debemos fijarnos en el índice de progresión paquimétrica, que es el grafiquito de abajo, en que nos da el índice amarillo abajo, ese. Ahora, tal como también nos dijo recién Reinstein, cada vez se le va a dar más importancia al mapa epitelial, al OCT anterior, ¿cierto? En que, tal como dijo nuestro invitado, parece ser el más sensible de todos los parámetros y por lo tanto tenemos que estar atentos a esto. Ahora, aquí tenemos un ejemplo que nos grafica perfectamente lo que recién estábamos comentando. Aquí tenemos un OPD, es decir, una topografía de la cara anterior, en que en ambos ojos nos señala que hay una sospecha de queratocono. Esa es la refracción de este paciente de 32 años, pero si le hacemos un Pentacam no tiene absolutamente nada en los parámetros de la cara posterior y ni siquiera en la progresión, en el índice de progresión del grosor corneal, ¿cierto? Y aquí podemos ver de que hay un cierto cambio entre el último y el penúltimo, por lo tanto hay una cierta progresión a la topografía OPD. En el Pentacam no señala tan claro este cambio, ¿cierto? No es tan sensible para señalar el cambio en la cara posterior y tampoco en la cara anterior y tampoco en la cara posterior, como vemos aquí. Por lo tanto, en resumen, ante un queratocono tenemos que fundamentalmente preservar la visión, fijarnos en la visión y en los grados 1, 2 y 3, ¿cierto? Observar cada 6 meses y hacer crosslinking si hay una progresión. Hay que preocuparse muy bien de la progresión precoz, de estar atentos a los mínimos y a estos parámetros que hemos visto y no esperar una alteración o trastorno de la cara posterior, ¿cierto? En el estado 4, ¿cierto? Anillos eventualmente, aunque es muy escaso la indicación, es muy escaso el espacio de esa indicación en la práctica clínica, en nuestra experiencia, ¿cierto? Y si no lo tolera el lente de contacto, DALC o Hydrops PKP. Eso sería. Muchas gracias.